¿Y qué representa esto y qué consecuencias puede acarrear para la contienda política? Lo vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, el analista republicano Ray Cruz, quien me dice producción que todavía no ha podido conectarse, lo tendremos más adelante, esperamos eso, y el analista demócrata Rodolfo Pou, quien sí está con nosotros. Bienvenido, Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, por la invitación. Claro que sí. Rodolfo, bueno, Trump, ante esta tormenta de amenazas legales, escollos legales complican de alguna manera el camino de Trump hacia las elecciones primarias, ¿podría ser? Mira, en los Estados Unidos las elecciones se deciden, o si se quiere las primarias se deciden con el apoyo económico que puedan recibir los candidatos. De eso no podemos engañarnos. Aquí el candidato que posea mayor capital o que aquel que sea más, si se quiere, más dado a recaudar ya sea de su base o ya sea de la población norteamericana y las empresas que la componen, eventualmente podrá ser el candidato. Yo lo que creo que aquí, que a pesar de que hay un gran respaldo económico para la candidatura de Trump, eventualmente tantos cargos legales van a terminar ahuyentando a esos contribuyentes. Esas personas que son las que mantienen todos sus casos legales, prácticamente el proceso entero, incluso desde que era presidente, se ha valido él de recaudar dinero o por los problemas legales que él mismo genera o por sus aspiraciones presidenciales. Entonces creo que eventualmente las personas que están donando van a decir que su dinero no tiene retorno, esa inversión no le va a otorgar retorno y poco a poco irán se quiere eliminándose del proceso. ¿Y por qué no ha pasado hasta ahora si desde que comenzó Trump en su carrera política pues ha tenido tantos escollos legales? Sí, mira, incluso los últimos aportes que han venido a su campaña no han venido de grandes empresas. Muchas empresas han comenzado a buscar otros, si se quiere, otros precandidatos donde depositar su dinero. Incluso para sorpresa mía, el señor Tim Scott, que es el senador de Carolina del Sur, fue la tercera persona en recibir más fondos en los últimos 3 meses. Entonces, poco a poco las empresas se están yendo. La campaña de Trump sí recauda mucho dinero de las personas individuales. De esas que son su base, ese 38% que lo eligió, que posteriormente estuvo con él a lo largo de los 4 años y que sigue teniendo con él, que no importa que tú le digas acerca de Trump, no te van a creer y van a creer que él es el enviado de Cristo, ¿verdad? Entonces hay que entender que hay un fanatismo detrás de eso. Y esas son las personas a las cuales él siempre recurre para pedirle donaciones. Incluso llegando a la carta de este domingo, al día siguiente ya salieron solicitudes de correo, a través de correo electrónico para que le dieran más donación. Este es un hombre que aprovecha cualquier ocasión y cualquier escenario para solicitar dinero. Ahora, usted es, bueno, analista demócrata, teníamos invitado también a un republicano pues para balancear la información como debe ser en la democracia en que vivimos. Pero como no está el republicano, el analista republicano, yo le voy a preguntar, ¿no cree que también a lo largo de este tiempo que ha estado Trump en una carrera política, bueno, porque sabíamos que antes era empresario, él no se había incursionado en la política como tal, ha sido la prensa un poco agresiva, no toda, pero en gran parte sí, agresiva, ha tergiversado mucha información sobre lo que ha hecho Trump también, le pregunto? Mire, yo puedo ser ecuánime con una postura, no tiene que ser necesariamente a través de la óptica del Partido Demócrata o del pensamiento liberal. Yo creo que muchas de las cosas que se están presentando aquí se las indujo él mismo, es decir, él mismo las creó. La prensa no puede crearle a él el hecho de que él tenga que pagarle a una ex actriz ¿verdad? De porno o que él fuese acusado por violación en un acto que tuvo hace cerca de 20 años o que posteriormente él se llevara los documentos. La prensa no es culpable de que él se llevara 11.000 documentos que no le correspondían. ¿En qué concluyó ese caso? ¿Ha concluido? ¿Se ha dicho algo más sobre los documentos? Sobre los documentos, incluso la próxima... supuestamente la semana que viene comienza a escucharse ese caso. Ya este martes comenzó la preselección, o si se quiere, el prejuicio del caso que tiene que ver en ese orden, ¿verdad? Y comenzaron las partes a decidir si finalmente se va a hacer antes de diciembre. La jueza no está muy de acuerdo con que se celebre antes de diciembre, pero tampoco ella está de acuerdo de que eso llegue al periodo de las elecciones. Ella está muy clara con eso. Ahora, Trump podría ser encausado por tratar de revertir proceso electoral de 2020 y también un juez impide a Trump cambiar a Tribunal Federal por caso de dinero pagado a actriz porno. Esto es una noticia, esta última que salió hoy mismo. ¿Qué me dice al respecto? ¿Cuál es su lectura?
Mira, yo quisiera incluso ampliar la conversación. Si eliminamos todos los casos legales que tiene el expresidente Trump y nos basamos simplemente en la historia, un solo presidente en los últimos 130 años ha sido electo presidente, luego perdido las elecciones y luego haberse presentado como candidato y haber ganado las elecciones. Y eso fue Grover Cleveland. Tenemos 130 años, entonces históricamente esto no sucede. Eso es si se quiere, el primer componente que tiene en su contra para una campaña que sea exitosa, ¿verdad? Entonces, agrégale a eso, al componente histórico, toda esta presentación continua, está en los medios constantemente y no es por cosa buena. Reitero, yo puedo ser objetivo al presentarle un ángulo, si se quiere, desde el punto de vista liberal o desde el punto de vista demócrata, pero los hechos son los hechos. Ahora, ¿ha hecho algo bueno Trump en su opinión? Mira, en mi opinión creo que hay varios elementos que al inicio de su carrera como presidente hizo. Vamos a decir que como buen negociante que es y como buena persona empresaria que es, sí logró eliminar a lo mejor la sobrecarga que habría en el presupuesto nacional y a lo mejor los gastos públicos, eso pudo reducirlo. Claro, emitió bastantes, si se quiere, legislaciones a favor de la reducción de impuestos, lamentablemente muchos a favor de empresas norteamericanas, pero claro, posterior a eso, él se convirtió en la misma persona que siempre fue cuando era empresario, que cuando algo no le conviene es culpa de otra persona. Quiso debilitar nuestras instituciones y él no acaba de entender, y sus seguidores, que en los Estados Unidos las instituciones superan a los hombres, son mucho más importantes, como lo es el FBI, como lo fue cuando quiso expulsar o expulsó al secretario de Estado y cuando posteriormente, en fin, siempre es hasta la Organización Mundial de la Salud y causó el impacto sobre ella, diciendo que no era una institución. Bien, logramos la imagen, lo cual es maravilloso, gracias a nuestra producción y a usted que lograron finalmente que usted esté en cámara también. Dediqué varios minutos al analista demócrata, ahora le pregunto a usted, en esta conversación con Rodolfo Pou, él decía que los que están apoyando a Trump, y me rectifica usted, señor Pou, si estoy en lo incorrecto, pero usted dice que muchos de los que apoyan a Trump son fanáticos, que lo ven como con fanatismo, ¿no? ¿Se considera usted, sí, claro, señor Cruz, un fanático? Porque está apoyando a Trump. Es que la pregunta debe ser, ¿quién es el fanático? El que apoya a un candidato que tuvo resultados, a un candidato que el mismo ¿verdad? Colega que está analizando admite que tuvo resultados, o el fanático es el que sigue criticando a un candidato para favorecer al que no está teniendo resultados, al que está teniendo en el poder y nos ha llevado a guerra, al que nos ha llevado a una peor economía, al que ha usado el Departamento de Justicia para proteger a su hijo? La verdad, cuando uno pregunta quién es el fanático, pues ya te das cuenta quién es el fanático. ¿Qué responde usted? Imagínate, es el prototipo de victimaje, ¿verdad? Todos se sienten víctimas, los seguidores y el mismo candidato siempre son víctimas. No, pero responda respecto a lo que acabo de decir sobre el actual gobierno. Sí, así no puede hacerse política en los Estados Unidos. Primero, la política no se puede decir, si me acusas de algo, entonces mira a mi enemiguito, al otro amiguito que lo hizo mal. Es decir, tenemos que ser adultos en este intercambio de opiniones. Y hay que entender que cualquiera de los dos que pueda ser electo dentro de 4 años será superado por candidatos que no están sobre la palestra ahora mismo. Entonces hay que superar el fanatismo de solamente ver la cosa a través del lente de una persona como Trump, o al igual a mis compañeros que son del Partido Demócrata, entender que posterior a los próximos 4 años tendremos que ver la política norteamericana desde otra óptica. Eso es mira, Trump representó un corte con lo que podía ser la línea de pensamiento liberal que finalmente y muy exitosamente implementó Obama, y entiendo perfectamente cómo los pueblos hacen su cambio desde un lado hacia otro cada 8 años, lo entiendo perfectamente, pero lo que tenemos en nuestra mano es un caso muy particular. Es un presidente que no ve la ley como una que él tiene que regir, por la cual debe regirse. Él cree que él está por encima de la ley y cuando no se le permite lo que quiere, proyecta el título de víctima y decide desbaratar nuestras instituciones. Y reitero, en 4 años nuestras instituciones todas van a estar ahí, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el FBI, todas van a seguir estando ahí. Ahora, muy bien. Estamos hablando de Trump porque Trump, como usted bien decía al principio, bueno, pues ha sido noticia durante mucho tiempo. El señor Cruz le preguntó sobre el actual gobierno. Hablemos un poquitico sobre lo que está haciendo bien o mal el actual gobierno. ¿No se puede hablar sobre lo que está haciendo mal el gobierno actual? Bueno,
Bueno, podemos hablar acerca de la ley de infraestructura que pasó el presidente, el hecho de recuperarlo y estar saliendo ya de lo que es la inflación que fue generada por un mal manejo del COVID. Podemos insistir hablando de cómo hemos fortalecido la OTAN nueva vez, donde Estados Unidos está encabezando esa gran e importante institución. Ya le hicimos frente a Rusia, que durante el tiempo de Trump prácticamente jugábamos al baile que Rusia quería bailar con nosotros. No estábamos encabezando el mundo, no teníamos el respeto del resto de las naciones aliadas de los Estados Unidos. Por lo menos la institucionalidad y el fijar un plan de gobierno fijado alrededor de los próximos 20 años, sin importar que el partido que encabece la Casa Blanca, eso lo estableció Biden. Qué rico es haber regresado a la normalidad. Ese es el gran aporte que ha hecho Biden. Bueno, ya que estamos hablando de los que usan la justicia y los que quieren estar por encima de la justicia, ¿por qué no hablamos de la pequeña multita que le dieron al hijo de Hunter Biden por evadir contribuciones? ¿Por qué no hablamos de los 10 millones que China ha mandado? ¿Por qué no hablamos que mientras gente que le debe al IRS, el IRS los persigue, que el IRS está contratando miles de personas para perseguir a Hunter Biden? Prácticamente lo que le dieron fue una pequeña palmadita. Si vamos a hablar de las personas que violan la ley, pues mira, vamos a hablar de esas personas. ¿Y desde qué ojo yo lo miro? Yo lo miro desde el ojo de la gente que nos está viendo en este momento a través de la televisión, que al final de mes se le hace difícil pagar la gasolina, pagar la compra, que la comida está más cara. Vamos a verlo mientras esto. Por supuesto, la OTAN está contenta porque Joe Biden le está dando millones de dólares a la OTAN, le está dando millones de dólares a Ucrania, pero ¿qué pasa con los que tienen que vivir día a día en este país? Tratar de venir en este programa de televisión a tratar de decir que todo está bien. Yo quisiera, por favor, que usted me diga en qué metaverso usted vive para yo mudarme ahí. Respóndale. Adelante. Bueno, creo que va a encontrar las propiedades bastante baratas si quiere le paso una dirección, pero hablando de manera seria, sin evitar el tema. Estamos hablando lo serio. Lo que pasa es que posiblemente para usted no es difícil comprar pan, pero el que nos está viendo en Hialeah, el que nos está viendo en Puerto Rico, el que nos está viendo en el Bronx, se le está diciendo difícil. A ver, hablemos uno a la vez. Por favor. Tan amable, Rey, si me permite responderle, sí. En lo referente al IRS es volviendo al tema de la víctima, recaudar la atención de aquellos que pudiesen ser simpatizantes con Trump a través del victimaje. Es decir, el IRS se quiere cobrar más impuestos, cuando en realidad la liberación de impuestos se la dieron a las grandes empresas durante su presidencia. Entonces no sé cuál es el asunto de pintar a los votantes que son de la clase obrera o la clase trabajadora como si fuesen víctimas, como que este gobierno está yendo detrás de ellos. ¿Qué puedo seguir diciendo? Que es otro de los enfoques de querer debilitar otra de las instituciones. Si no es el FBI, es el IRS. Si no es el Departamento de Justicia. Si no es el Departamento de Salud Internacional. Es decir, el asunto es que siempre es culpa de otra persona y nadie asume responsabilidad. Este presidente que tenemos ahora asumió la responsabilidad, que no es un gobierno perfecto. Bueno, lo que le dejaron fue, si se quiere, los remanentes de una pandemia. ¿Qué bien puede uno hacer saliendo de eso? Y lo bien que estamos haciendo es que vamos a aterrizar la economía sin tener que impactar sobre una recesión. Bueno, casi no hay tiempo para más. Cierro con Rey Cruz. Adelante. Bueno, creo que todo el mundo es víctima menos Hunter Biden. O sea, él trató de desviar, no habló de Hunter Biden, no habló de la pequeña multita que le dieron, no habló de los 10 millones de dólares. Si todo está bien, yo le invito a la gente que comente en las redes sociales de Mega TV si ustedes creen que todo está bien, como dice el amigo. Pues por supuesto, muchísimas gracias a ambos, el republicano y el demócrata, como debe ser en democracia, para ver si podemos evitar esa cultura de la cancelación que está tan de moda últimamente, y pues aquí no la ejercemos. Muchas gracias a ambos. Gracias. Hacemos una pausa y al regresar siguen en aumento las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, todo en un contexto que tiene como marco la amenaza de las armas nucleares. Ya regresamos. No te desesperes, no abandones a tu bebé. Nosotros podemos ayudarte. Nuestra misión